más en confianza. Qué bueno. Sí, bueno, el talento es Ajá. una de las cualidades más valoradas en nuestra sociedad y es, bueno, tener talento es como sinónimo de que representa habilidades en muchísimas personas, representa creatividad y capacidad para sobresalir en un área determinada, pero cuando hablamos artísticamente, hay personas que, bueno, nacen con un histrionismo que uno dice, wow, y es como Sí. esa gente que nació para triunfar y para trascender en la historia de la humanidad. Ujú. Yo pongo este ejemplo, mira, cuando yo llegué a vivir a Caracas, comencé a estudiar teatro, comenzaba a estudiar con chamos que tenían 15 años y cantaban, actuaban, producían, escribían, dirigían, y yo decía, pero qué capacidad tiene esta gente, ¿vale? Nacieron Y que está ahí, que tú sabes que es valioso, que tiene mucho, Un pero que hay, carbón que lo puedes tallar. tal cual, pero que hay que irlo puliendo. Ujú. Eso es, o sea, para mí una persona que de repente me diga, no, yo no sé cantar nada, pero tú lo escuchas, yo hablo en mi área, ¿no? Que es el canto, lo escuchas y ves que tiene un buen oído musical, tiene buen oído rítmico, de repente problemas de afinación seguramente, pero evidentemente uno sabe que a través de la formación y a través del estudio del canto específicamente, Ujú. eso va a mejorar. Claro. La cuestión es que yo creo que uno tiene que creer en ese talento. Ahora, también te llega gente que de verdad tiene un zapato en cada oído y tú dices, no, mira, mi amor, esto Dedícate a otra cosa. Exacto. Todos tenemos un talento, pero en diferentes cosas. Exactamente, pero sí creo que esa parte artística viene contigo, viene contigo, porque a veces, y yo se lo digo sobre todo mucho a mis alumnos, yo he visto gente a lo largo de mi carrera Claro. con mucho talento quedarse en el camino porque le falta la otra parte importantísima, que es la perseverancia, La la disciplina. constancia, la disciplina, el querer avanzar y el querer formarse. Y eso es tan importante como tener el talento. Como veo gente que no tiene tanto talento, pero es Exacto. tan fajada, Ujú. que llegan, Ujú. y llegan y está bien, es un premio. Saludos a Karol G. No, mentira. Te amamos, Karol G, pero vamos a estar claros. Obviamente. Vamos a estar claros. Obviamente. Delia, Fajada. tú Obviamente. cantas mejor que Karol G. No importa, si ella viene a nuestro programa, yo voy a negar todo lo que No, hemos dicho aquí. Delia creo que canta mejor que Que tú, muchos aquí, bueno, que sí, todos claro. nosotros juntos. Pero es lo que te digo, o sea, al final, creo que hablando de ese caso, Sí. es una artista que se hizo. Sí. Yo siento que ella nació con materia prima, ciertamente, pero quizá de calidad, bueno, media. Y, oye, se ha convertido total. en el monstruo que es por ser una mujer muy inteligente, muy estratégica y muy disciplinada. Sí, porque para totalmente, estar allí, sí, obviamente claro, es una chama claro. muy perfeccionista. Bueno, por ahí anda su documental en Netflix que apenas lo vi y dije, claro, es que esto al final siempre termina siendo como la característica de todas estas personas que uno ve en el tope, ¿no? Todas son perfeccionistas, todas son también Obsesionadas. obsesionadas con el trabajo, workaholics, no paran. Y creo que eso al final es lo que les garantiza llegar, ¿no? Esa Totalmente. perseverancia. En tu caso, Otto, ¿también consideras lo mismo? ¿El talento nace, se hace? ¿Cuál ha sido tu O sea, experiencia? yo he tenido mucha experiencia en roles que son de identificación de talento. Tengo como casi 20 años haciendo es identificar talento y visibilizarlo. Y me he topado con que quizás de una persona que no tiene mucho talento como yo, artístico, pero yo le llamo al talento eso. Tiene eso. Sí. Es decir, It. es muy raro, pero eso está, digamos, compuesto por muchísimas variables. Hay muchos estudios que dicen lo que estaba diciendo la maestra Delia, que es que se divide en dos los que identifican qué es el talento, si nace o se hace. Uno, los que dicen que nacen, que tienen una predisposición genética, que dicen Claro. que, mira, Sí, está que en hay el una ADN. parte en el Claro, ADN sí. que tiene un componente genético que nace con unas fortalezas determinadas desde su nacimiento. Otra, esa misma línea dice que tiene desarrollo temprano, que tú no ves que hay niños que de repente Sí. agarran dos palitos y empiezan a tocar ritmo de batería y bueno, viven de la percusión toda su vida, pero eso Y fue que un el papá desarrollo. también dijo, mira, Exacto, este ahí chamo mismo es bueno tocando los dos palitos, Pero esa ya lo es meto ya en una pero- clase pero de esa ya batería. es, o de bueno, está percusión. en esa línea está el entusiasmo, son factores psicológicos, la motivación, la pasión, son elementos que quizás en ese caso que tú pusiste de esta cantante, impregna su proyecto. Que quizás tiene un talento, no es un talento lírico, clásico, perfecto, No, no es pero Lady bueno, Gaga. pero tiene una pasión y una entrega me- en el entusiasmo de su proyecto que también son cosas que quizás vienen de nacimiento. Yo siento que hay que tener mentalidad de ganadora.
justamente lo conversaba con Claudia, mi socia en la escuela y en varios proyectos, que yo y con mis chamos, con los alumnos que tenemos en la escuela, yo les decía, y lo hemos hablado y siento que cada vez lo identifico más, ¿no? Que el artista es como un atleta de alta competencia. Total. Y si no tienes la fortaleza mental para llevar a cabo tu proyecto, probablemente te quedes en el camino. Para mí esa es la diferencia. Quizá a veces no se trata de quién es más talentoso o no, sino quién es más fuerte mentalmente, ¿no? Y siempre les digo, hay que siempre acompañarnos de un buen terapeuta de la salud mental, porque en la profesión del artista, pues se manejan, bueno, el artista obviamente su cuerpo, su instrumento es el mismo, y muchas veces eso va ligado a quién tú eres, Intrínsecamente vulnerabilidades, ligado, o sea. entonces es muy fácil a veces, problemas de autoestima, de inseguridades, de lo que dicen los demás, pueden afectar la carrera de un artista. De ¿no? hecho, por el otro lado, que es los que dicen que se hace, Ujú. está el tema de la disciplina, de la responsabilidad. También están los factores de entorno. Si tú estás en un entorno donde tu abuelo y tu abuela fueron cantantes, si tu Tienen las papá y su madre son conexiones. artistas, Claro, eso obviamente ayuda, eso naces, quizás nazcas con 2 pies izquierdos, pero tu entorno te permite, estás lleno influenciado de Ujú. determinados elementos y consumos culturales que te desarrollan mucho más el talento. Pero yo siempre quiero hablar de talento, no musical nada más, ni artístico. Mira, todas las empresas deben evaluar las habilidades blandas. Esos son talentos también. Claro. Eh, Cada vez las evalúan más. Claro, o sea, en un mundo tan cambiante como el de hoy, la creatividad, por ejemplo, cuando todos los días todas las reglas del juego cambian, tú tienes que tener más personas creativas y la creatividad también es un talento. Totalmente. Entonces, bueno, eso, que digamos, no se limita al entorno artístico y cultural, sino eso, digamos que Es para los todo. talentos Sí. son para todos. La comunicación es un Ujú. talento. Entonces, bueno, dejarlo ahí. Claro. Sí, bueno, a eso yo también le sumaría como la capacidad que tienes para entender los códigos internos de la industria a la que tú quieres pertenecer, ¿no? Porque hay personas que de repente se saben manejar muy bien a nivel de relaciones, saben cómo entrar y cómo ver un potencial negocio y que de repente otro artista no está viendo, ¿sabes? El saber manejarse en la industria creo que a veces también puede representar un talento y ayuda muchísimo a que una persona que a lo mejor no tenga la mejor calidad vocal del planeta lo logre muchísimo más que otra que sí lo haya tenido, pero en el mayor esplendor en su Sí, ADN, ¿no? Entonces también entender la industria y tenerlo como Sí. proyecto de vida y saber que en algún momento de tu vida, más allá de tu pasión, también forma parte del trabajo y de ese Sí. oficio del que vas a vivir, creo que ahí también hay que entender algunos talentos. No, y hoy en día con toda esta tecnología que existe, las redes sociales y todo, tú tienes que ser como tu propio gerente. Claro. Gerenciar tu carrera, pues si tengas una persona que te ayude, pero la habilidad del artista es saber qué debo hacer, dónde me debo meter, cómo lo debo mostrar. Hoy en día es una habilidad increíble. Bueno, y ya no basta con ser artista nada más. Tienes que saber Exactamente. un poco de todo. El punto de Leo, Exactamente. importantísimo, que es la adaptabilidad al cambio. Digamos, ponémoslo como ejemplo, como vehículo la música. Bueno, ¿cuánto queda en el top global las canciones más escuchadas hoy en día? 2 semanas. A lo sumo, de hecho, hay un estudio de Billboard que dice que después de 21 días pegados en el primer top 5, quedan como clásicos. Cuando antes para que un clásico fuese Uy, clásico, tenía que estar pegado en el mundo durante 2 Un años. año, sí. Exactamente. Entonces, eso es la saturación, te hace que te tengas que adaptar rápidamente a tendencias para mantenerte a flote. Muchos utilizan hoy- esa estrategia. Hay otros que son firmes a un foco que es un tipo de expresión y un tipo de expresión artística. Bueno, hay que ver cuáles son más trascendentales. Si un proyecto que anda brincando siempre en tendencia o un proyecto que es fiel a su visión artística, que tiene quizás mayor capacidad de trascendencia, pero eso no indica que sean más Los efectivos más comercialmente. virales, o sea, exacto. Ustedes que nos están escuchando, todos nuestros oyentes, ¿qué consideran ustedes? ¿El talento nace o se hace? Sus opiniones las recibimos en @circuitoonda, @marimarval y @aldewaldana. Nosotros en quien sí creemos, pero así fielmente, que ustedes no saben, es en nuestros anunciantes. Pero por Nuestros supuesto. clientes. Vamos con ellos, publicidad. Por Onda, la superestación.
2:50. Ya estamos casi, bueno, cerrando esta tertulia el día de hoy. Estamos muy bien acompañados. Otto Balavén, quien tiene mucha experiencia, 20 años de experiencia en el sector corporativo y en las industrias culturales y creativas, delegado del Vine Music Industry para Latinoamérica. También está Delia Dorta, cantante, profesora de canto, hoy pues revisando si a nuestro parecer el talento nace o se hace. Yo creo que hasta ahora, ya para ir cerrando nuestras conclusiones, todos hemos estado de acuerdo en que creo que es parte y parte, ¿no? Creo que en parte Totalmente, se nace, sí, Ujú. pero también hay un elemento, un porcentaje importante de el que se hace, ¿no? Hablábamos de Celine Dion, quien nació, vamos a estar claros, ¿no? Vemos Sí, esos, total. esos ejemplos y tú dices, no, ya, O el mismo Michael aquí ya Jackson. venía constituida, ¿sabes? El instrumento de esta mujer Sí, sí, sí. estaba hecho, Total. pero también dependió de ella mantenerse en el tiempo, ¿no? Hacerse. Y sobre todo, bueno, Otto ponía el ejemplo de su enfermedad, ¿no? Y que a pesar de su enfermedad, de su condición, ella siguió insistiendo y no dejó que eso la detuviera. Y volvemos como a esa mentalidad, Mamba mentality, que bueno, en paz descanse Sí, con sí, sí, Kobe sí, sí, Bryant, Kobe quien Bryant. siempre decía lo mismo. Y bueno, esos son los atletas, los artistas que lo logran, ¿no? Quienes tienen esa mentalidad de ganador, ¿no? Pero bueno, básicamente ustedes también nos pueden escribir. Leo nos invitó a que lo hiciera para ver si tienen otra opinión Claro, a diferente, ver, pero por ¿no? lo menos en el caso de la música, Delia, que a veces es como el sueño frustrado de tanta gente, porque es muy común escuchar Todo el que, mundo. ay, a mí me encantaría saber cantar, y, Total, ¿sabes? total. Y incluso yo, y aquí hago un paréntesis porque Delia seguramente siempre se acuerda de sus alumnos más destacados o los más malos, y si te acuerdas de mí, Delia fui de los más malos, ¿sabes? Es impresionante, yo veía como, porque además uno piensa que uno tiene herramientas y que uno puede, hasta que uno se enfrenta a una clase y uno dice, no, la verdad que como que esto como que, Respeto. o sea, hay que respetarlo muchísimo más, pero si hay ciertas notas que dicen que el talento no es algo que se tenga, sino que se puede desarrollar. O sea, Claro. una persona que te llegue a ti y tú digas que mal cantas, has logrado que logre cosas cante mejor. importantes y que logre Sí, cantar bien. sí lo he logrado, sí lo he logrado, sí lo he logrado. Esa es Con la pregunta de varios un ca- millón. A mí todo el mundo me pregunta eso. Sí. ¿Y que, será que si yo no canto, puedo aprender a cantar? Sí se aprende, pero yo siempre digo que tienes que tener una materia prima, aunque sea chiquitica, para uno poder comenzar a trabajar desde ahí. Eso es importante. Y esta es y la otra parte que hablábamos de los artistas que nacen, que yo digo que nacen con el fuego sagrado, que tú sabes que son tipo Michael Jackson. Sí, de esa gente que nace fuera del lote. Total, pero los que no hemos nacido con ese fuera del lote, Por favor. no, Ay, pero por Dios, ay. imagínate, yo no me voy a comparar con esa gente. Pero bueno, pero yo sí digo algo muy importante, que el talento se va formando y se va cultivando y se va logrando darle brillo y que ese diamante termine Puliendo. brillando. Yo tengo muchos casos de alumnos así, que hoy en día hasta en muchos musicales Sí. de clase están. Y por otro lado, una cosa importantísima, que por lo menos en mi persona, es el acompañamiento familiar. Es importantísimo. Qué bello Cuando que tú digas ves eso. una persona, un niño que tiene un talento, ya sea para tocar percusión, lo que sea, un talento, el apoyo. Vamos a llevarte a una escuela. Yo me acuerdo que yo tenía 6 años y yo le decía a mi mamá, yo quiero cantar. Ah, ¿quieres cantar? Bueno, de cabeza a una escuela de música. Qué bueno. Y para mí fue importante. Eso hizo la diferencia. Exactamente. carrera, pues. Y entonces desde pequeña comencé a amar la música, porque aparte de que era lo que a mí me gustaba, pero el ver que mi mamá me apoyaba y yo quiero, te meto una clase de ballet, te meto en esto y te meto... Ese acompañamiento familiar es muy, pero muy importante. Y hoy en día, afortunadamente, uno sí ve que los papás y las mamás se involucran más Sí. con los talentos de los hijos y los apoyan. Y bueno, creo que eso es maravilloso y eso a veces hace la diferencia. Porque creo que sabes que es siempre. difícil luchar contra eso que te digan, yo no quiero que seas artista o cantante, porque bueno, eso es un mundo, lo cual es mentira. Le Todos los- añades una capa más de dificultad al Exactamente. proceso Claro. que ya es difícil. Es otra barrera de entrada. Exactamente. Mira, en el caso de agarrando, yo por lo menos soy de los que piensa que agarro elementos de nacer y elementos de hacer, de hacerse, ¿no? Pero le incluiría un tercer elemento que es muy importante, algunas personas no creen mucho en eso, pero es el tema energético. Es decir, yo he visto talentos, he tenido la experiencia de estar en tarima, en conciertos, viendo el talento, y he visto talentos que aparecen y sin hacer nada les aplauden las personas. ¿Por qué pasa eso? Porque esa persona tiene ese magnetismo especial. A todos nos ha sucedido como fanáticos, quizás que vemos un artista que tú dices, wow, o sea,
tiene un Sí. componente energético. En muchas ocasiones los artistas también trabajan eso. El carisma. El carisma, y la, con la eso energía. sí es energía. verdad El que X se Factor. nace. Eso Exacto, sí. el X Factor. Con el ese- carisma ese- se nace. Esos tres Me elementos gustó. juntos hacen un talentazo sólido. Me ¿no? encantó y talentazos son Otodelia, ustedes. gracias por acompañarnos, por tomarse estos minutos para conversar con nosotros. Dele, voy a regresar a las clases. Ay, pero ¿por qué te burlas? No, Pero ven en la Porque siempre me escuela. dice lo mismo. En la escuela, vete a la escuela. Otto Balavén, Delia Dorta, hoy con nosotros. El talento nace o se hace. Ya saben, te dimos una explicación increíble. Ya venimos, la segunda hora del programa. No te la puedes perder.